Tardes, te vamos a explicar lo que trabajamos en nuestro trabajo de investigación durante el semestre y lo que terminamos de hacer este corte. Nuestro grupo está conformado por Lina Alfaro, Sergio Durán, Jessica Rocío Gómez, María Camila Velasco, Sebastián Vega, Santiago Montoya y quien les habla Sonia López. Buenos días. A continuación realizaré la presentación del caso clínico que nos correspondió con su respectivo análisis patológico. Eh, Nos encontramos con un caso clínico de un paciente de 61 años de edad quien ingresa al servicio de urgencias por presentar inicialmente una apendicectomía perforada que se convirtió en una peritonitis, quien obtiene sepsis de origen abdominal con compromiso hemodinámico y compromiso sistémico generalizado. Es una paciente que se encuentra en regulares condiciones de salud. Esta paciente requiere lavados quirúrgicos interdiarios para manejo de sepsis de origen abdominal por bacterias gram negativas E. coli en abdomen, peritoneo y sangre. Se encuentra con un abdomen abierto por herida quirúrgica de 20 centímetros conectado a sistema de presión negativa VAC. En cuanto a los hallazgos, la paciente presenta una obesidad mórbida, diabetes e hipertensión. En cuanto a los antecedentes familiares, presenta diabetes e hipertensión. Pertenece al régimen contributivo. Encontramos signos vitales de tensión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Es normal. La presión arterial media de 74 milímetros de mercurio, normal. La frecuencia cardíaca es de 94 pulsaciones por minuto. Presenta una taquicardia. En cuanto a la saturación de oxígeno, se encuentra sobre el 92%. Es un poco disminuida, pero para las condiciones del paciente y sus características es normal en este caso. Se encuentra con soporte hemodinámico y soporte ventilatorio invasivo, modo presión de soporte, con una PIP de 10, una presión de soporte de 18, una FIO al 35% con cánula de traqueostomía, síndrome de desacondicionamiento físico de grado 4. Ya en cuanto a los laboratorios, encontramos que presenta leucocitos de 13.800, están aumentados, la hemoglobina de 10 disminuida, neutrófilos de 7.500 ligeramente aumentados, los eosinófilos a un 3% disminuidos, monocitos al 5% ligeramente aumentados y linfocitos al 30% ligeramente disminuidos. En cuanto a los gases arteriales, encontramos una FiO2 al 35%, un pH de 7,32 que me indica una acidosis, una PaCO2 de 27 milímetros de mercurio disminuido, una PaO2 de 53 milímetros de mercurio disminuido, un bicarbonato de 17 disminuido, una saturación de oxígeno al 92%, como ya lo especifiqué, se encuentra normal para este caso, una PAFI de 151,42 milímetros de mercurio, que me indica una disfunción pulmonar leve. Ya en cuanto al análisis patológico, para que la paciente se le practicara una apendicectomía, estuvo cursando por una apendicitis aguda, donde se evidencia la inflamación del apéndice seral y bemiforme que genera una obstrucción de la luz apendicular. La apendicectomía es una técnica quirúrgica que a partir de la cual se realiza la extracción del apéndice como resultado de un proceso de inflamación local definido como apendicitis. Esta se produce por la obstrucción de la luz apendicular debido a la presión de agentes primarios, como lo puede ser la materia fecal, hiperplasia linfoidea,
cuerpo extraño, parásitos o tumores carcinógenos. Y o factores secundarios como procesos de infección en el tejido, lo cual ocasiona acumulación constante de la secreción mucosa apendicular, que a su vez se produce una congestión vascular de la mucosa apendicular, volviéndola hipóxica, e iniciando un proceso de ulceración que compromete la barrera de la mucosa, seguida de la proliferación de bacterias intraluminares hacia la pared apendicular, que generan un aumento de presión intraluminar, produciendo una distensión de la pared apendicular que conlleva un infarto venoso hasta formar una necrosis isquémica como tal de la pared. Esto me genera una invasión bacteriana sobre esta misma, causando una perforación de la pared apendicular que posteriormente provoca la formación de un absceso localizado que origina la aparición de una peritonitis secundaria, definida como una infección de la cavidad peritoneal por agentes de tipo gram negativo E. coli. Entonces tenemos así que la peritonitis entonces me provoca una inflamación de la serosa peritoneal, generando así la activación de un proceso de respuesta tanto inflamatorio como local y sistémico. Ocasiona así entonces un proceso exudativo con la salida de fluido rico en proteínas, incluyendo opsoninas, leucocitos, polimorfonucleares, neutrófilos e inmunoglobulinas. Estas células me provocan una actividad fagocitaria, generando así fibrina, que esta me va a provocar un bloqueo debido al atapamiento y retención bacteriana por medio de las mallas de fibrina y ocasionando adherencias que impiden el paso de los leucocitos. Entonces esto me produce una leucocitosis. En cuanto al peritoneo, se produce una vasodilatación venosa arteriolar, ocasionando así una pérdida de la integridad de los capilares hasta llegar a generar edema y adherencias de las asas intestinales por el recubrimiento del exudado fibrinoso en el epiplón. Entonces esto me disminuye el peritantismo de las asas intestinales que originan una sepsis de origen abdominal, por lo cual hay un compromiso hemodinámico y sistémico generalizado. Esto requiere unos lavados quirúrgicos interdiarios para el manejo de la sepsis, pues de origen abdominal. Tenemos entonces que estas células me liberan un factor tisular y originan endoxinas ubicadas en la pared de la célula de la bacteria E. coli, incrementando la producción de citocinas y con ella la migración de los granulocitos en el espacio intravascular hacia la cavidad peritoneal. Esto entonces me produce una intervención quirúrgica de abdomen abierto de 20 centímetros, el cual pues está conectado a un sistema BAC. Ella tuvo un soporte hemodinámico ventilatorio invasivo, ya que el Para el caso de nuestra paciente, ella tenía una administración de 3 medicamentos. En primera medida tenemos el meropenem. Este es un antibiótico semisintético que se utiliza por administración intravenosa, utilizado en el tratamiento de infecciones intraabdominales que se complican en el adulto. Este a su vez cuenta con una semivida plasmática de aproximadamente 1 hora y aproximadamente el 70% de la dosis se excreta por la orina a las 12 horas. En su mecanismo de acción contamos con una parte bactericida. Este inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, tanto en bacterias gram negativas como gram positivas, ligándose a proteínas de la unión de penicilinas. Estas proteínas bacterianas son fundamentales para la integridad de las paredes celulares. Y es allí donde el meropenem tiene la capacidad de producir una rápida lisis de las bacterias.
El segundo medicamento que tenemos es sucralfato. Este se utiliza para el tratamiento de úlceras duodenales, además de la resolución de úlceras. Esta se administra por vía oral y tiene una acción local en donde dependerá de la extensión del lugar de la lesión al que se fija. Este medicamento, junto con el ácido clorhídrico del estómago, forman un tapón que se adhiere electrostáticamente a las proteínas de la lesión, creando un complejo estable de aluminio y fibrinógeno para formar una barrera protectora que impide el ataque de agentes ulcerogénicos. Por último, tenemos la enoxaparina. La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular utilizada en la profilaxis del tromboembolismo. Esta se administra por vía subcutánea, contando con una rápida absorción que no influye negativamente en los niveles de factores de coagulación ni modifica la agregación plaquetaria. Continuamos con la biomecánica clínica. La tomamos desde la posición en supina, que es la posición que adopta nuestra paciente dentro de la unidad de cuidados intensivos, y esto va a generar una respuesta del sistema musculoesquelético, donde va a generar un desequilibrio, una pérdida de proteínas de los músculos antigravitatorios. Esto se da porque se va a presentar un reposo prolongado en cama, lo que va a afectar pues todas las cadenas musculares. Adicionalmente puede generar puntos de presión en cabeza, sacro y talones. En cuanto a las cadenas afectadas, estaría la cadena cruzada posterior. Esta cadena estaría enlongada, afectando las leyes de confort, equilibrio y economía. Decimos que la cadena cruzada posterior inicia en la parte posterior del hombro, del omóplato, y va hacia la cadera. Se entrecruza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y estas van a continuar con las de miembro inferior. Lo mismo pasa en la cadena anterior. Entonces, en la cadena anterior, esta cadena estaría retraída, principalmente en nuestros músculos abdominales, y esta cadena cruzada también estaría de derecha a izquierda, lo que va a permitir movimientos de torsión. En miembro superior, las cadenas afectadas es la cadena de apertura. Esta cadena de apertura estaría retraída y la cadena de cierre estaría enlongada, afectando nuestra articulación glenohumeral, porque afectaría el rodar deslizar de esta articulación, disminuyendo su rodar deslizar y disminuyendo el movimiento de flexión para que realice la paciente. Ya en miembro superior, continuando, las cadenas de apertura estaría afectada toda la cadena de flexión, lo que va a disminuir que nuestra paciente se encuentra con una abducción de sus miembros superiores y estaría disminuida porque no tendría la facilidad de realizar este tipo de movimientos de apertura y de flexión. Se disminuiría estos movimientos, entonces la cadena de flexión estaría retraída y la cadena de extensión estaría enlongada. Ya para miembro inferior, continuando con las cadenas cruzadas, se vería afectada la cadena de apertura y la cadena de flexión. Esta cadena de flexión va a ver retraída y la cadena de cierre y extensión estaría enlongada. ¿Por qué? Porque nuestra paciente está en una extensión de miembros inferior y su cadera está en una rotación interna, lo que va a disminuir realizar movimientos como flexión de cadera, flexión de rodilla y una abducción.
se verían afectadas las articulaciones de la cadera y la articulación de la rodilla. En cuanto a la articulación de la rodilla, no habría un rodar deslizar del fémur sobre la tibia y peroné, estaría disminuido. Adicionalmente, estas articulaciones nombradas pueden generar una anquilosis por déficit de lubricación del mismo movimiento, por lo que se tiene que realizar movimientos activos, asistidos y pasivos. En cuanto a los datos generales de la paciente, encontramos inicialmente la toma de signos vitales que la paciente presenta una tensión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, una tensión arterial media de 74 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 94 pulsaciones por minuto, encontrándose taquicárdica, una saturación de oxígeno del 92%. En cuanto a los parámetros de ventilación mecánica, encontramos que la paciente se encuentra ventilada por un modo presión de soporte, cuenta con una PIP de 10, una presión soporte de 18 y cuenta con un FiO2 del 35% por cánula de traqueostomía. En cuanto a los análisis de laboratorio, entonces encontramos que la paciente se encuentra en una leucocitosis por su diagnóstico o por su estado de sepsis de origen abdominal. También encontramos una hemoglobina baja, lo cual pues nos indica que está en una anemia. Encontramos un hematocrito del 38%, encontrándose en unos parámetros normales y estables, neutrófilos normales y estables. También encontramos eosinófilos en una eosinopenia, unos monocitos en monocitopenia y unos linfocitos en linfocitopenia, encontrándose estos tres últimos aumentados pues debido al proceso infeccioso por el cual cursa la paciente. Para iniciar, entonces ya vamos a realizar una revisión por sistemas. En este caso iniciamos con el sistema cardiovascular pulmonar, en donde encontramos pues que la frecuencia cardíaca es de 94 pulsaciones por minuto, encontrándose en taquicardia la paciente, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, encontrándose en normales, una tensión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, encontrándose normal, y una presencia de edema, una temperatura de 37 grados centígrados y una saturación del 92%. Dentro del sistema neuromuscular encontramos que la marcha, locomoción y balance se encuentran con déficit, el aprendizaje sin déficit y el control motor con déficit. En cuanto al sistema musculoesquelético, encontramos que el screening articular, el screening muscular, talla y peso y simetría corporal se encuentran con déficit, y en el sistema tegumentario encontramos que tanto el color, textura e hidratación se encuentran sin déficit, cicatriz se encuentra con déficit, uñas y vellos sin déficit y glándula sudodípara sin déficit. Ya para realizar la evaluación fisioterapéutica, entonces en el dominio cardiovascular pulmonar encontramos en la categoría de circulación el test y medida de llenado capilar, en donde encontramos que en los pulpejos de los dedos, tanto en miembros superior derecho como izquierdo, es de 4 segundos, y en miembros inferiores, tanto izquierdo como derecho, se encuentra de 5 segundos, lo cual nos indica que aunque hay un leve retardo en el llenado capilar, esto se debe a la bomba abdominal, al compromiso que hay en la bomba abdominal, debido pues al posoperatorio que tiene la paciente y al abdomen abierto. Si encontramos un compromiso de la bomba abdominal, encontramos también a su vez que la presión abdominal pues va a aumentar y por ende pues se va a ver disminuido la frecuencia o la contractibilidad cardíaca. En cuanto al edema, encontramos entonces que la paciente presenta, según la escala de Golden, un edema grado 3, que este edema es de tipo generalizado. En cuanto a la categoría de ventilación, respiración e intercambio gaseoso, podemos encontrar que en test y medidas como el examen subjetivo, la paciente presenta una modalidad respiratoria nasal, un tipo de tórax brevilíneo e hiperesténico, un patrón respiratorio costal alto, un ritmo respiratorio regular, un tipo de respiración profunda y una expansión torácica que se ve disminuida. En este caso, pues es importante resaltar que la paciente tiene una patología pulmonar restrictiva de tipo extrínseca, pues debido a que la musculatura se ve comprometida, especialmente pues la musculatura abdominal y la musculatura respiratoria. Asimismo, pues encontramos que la alteración abdominal, debido pues a su abdomen abierto y sumado a la cicatriz que presenta ella, pues genera dolor. Este dolor lo que provoca pues es que exista un desbalance muscular y a su vez pues que aumente la presión intraabdominal
que compromete la presión intrapulmonar y a su vez pues la extensibilidad dinámica del tórax. En cuanto al test y medidas de auscultación, encontramos entonces que la paciente presenta una disminución en el murmullo vesicular en las bases pulmonares sin secreciones, pero pues también es importante considerar en este caso, en esta categoría, que la paciente presenta una comorbilidad que es su aumento o su obesidad mórbida, que pues también va a haber comprometido la disminución en cuanto a los volúmenes y las capacidades que tiene la paciente a nivel pulmonar, pues para ejecutar su ciclo respiratorio de manera adecuada. En cuanto a gases arteriales, encontramos entonces que la paciente tiene un FiO2 del 35%, un pH del 7,32, un PaCO2 de 27 milímetros de mercurio, un PO2 de 53 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 17 y una saturación de oxígeno del 92% con una PAFI de 151, pues lo cual nos indica que el paciente presenta una acidosis metabólica compensada, hipoxémica, hipercápnica y presenta una disfunción moderada de la oxigenación. Esto también puede indicar que los alvéolos en las bases pulmonares se encuentran hipoventilados y pues esto es lo que lleva a alterar un proceso de la disfunción en el colapso alveolar por alteración de la presión abdominal. También el aumento en la presión intraabdominal pues lo que hace es que comprime como tal el pulmón, haciéndolo pues que al momento de la respiración el diafragma no pueda llevar a cabo su descenso, sino por el contrario, pues que se vea comprometido y no se realice su descenso de manera completa, sino por el contrario ascenda el diafragma. En cuanto a la capacidad aeróbica, entonces encontramos que la paciente presenta pues los signos vitales que les había mencionado al inicio y cuenta con una frecuencia cardíaca máxima de 165 pulsaciones por minuto y una frecuencia cardíaca de reserva de 71 pulsaciones por minuto. En cuanto a la escala de desacondicionamiento físico, la paciente se encuentra en una escala de desacondicionamiento físico o en una etapa 1B, indicando pues que el paciente está consciente, pero se encuentra en un estado de confinamiento en cama. En cuanto al dominio neuromuscular, entonces encontramos que en la función mental, al inicio la paciente se encontró atenta, despierta, alerta y orientada tanto en tiempo, persona y espacio. Y al realizar la escala de Glasgow encontramos pues que la paciente presenta un puntaje de 14/15, indicando pues que la paciente no tiene ningún tipo de deterioro cognitivo. Asimismo, en cuanto a la categoría de dolor, encontramos según la escala análoga visual de la paciente un dolor de 9/10 con características como las siguientes. La paciente refería localización en la parte de dolor en la región dorsal y lumbar que se exacerbaba al mantener el reposo en posición supina, y también manifestaba dolor a nivel abdominal al realizar el movimiento de flexión de los hombros y cadera y pues a la palpación por parte del fisioterapeuta en la región tóraco-abdominal. También encontramos que este dolor se caracteriza por ser un dolor de tipo somático y visceral con una frecuencia continua, pese digamos al manejo farmacéutico por parte pues de medicina del doctor. También encontramos factores de exacerbación como fue pues la postura en supino y factores de reducción como es luego de realizar la terapia que ya sentía mayor alivio de la paciente. En cuanto a la categoría de función motora, encontramos que en la escala de Bartel la paciente presenta una puntuación de 20/100, indicando pues que la paciente presenta una dependencia total en la realización de las actividades de la vida diaria, debido pues a su condición clínica y asociado también a su aumento en el índice de masa corporal. También encontramos según la escala del estado funcional de Karnofsky una puntuación del 40%, indicando pues que el paciente es incapaz de realizar actividades de la vida diaria y pues requiere de cuidados especiales y asistencia y pues se encuentra encamado más del 50% del día. En cuanto a la escala de Dalton, encontramos que la paciente presenta un puntaje de 1/9, indicando pues que la paciente tiene bajo riesgo de caídas. En cuanto al dominio
musculoesquelético, entonces encontramos en la categoría de rangos de movimiento y flexibilidad que la paciente al realizar el screening pasivo presenta una limitación entre leve y moderada debido a la presencia también de la edematización generalizada que se mencionaba antes y al tope de tejido graso en las articulaciones glenohumeral al realizar todos sus movimientos en codo, muñeca, articulación coxofemoral con mayor predominancia, tibiofemoral, tibioastragalina y tibioastragalina. También encontramos en esta categoría la aplicación de la escala de Perflex, donde pues encontramos que en el momento no fue objetivo realizar las pruebas de flexibilidad con la paciente, pues debido a que la paciente presentaba un dolor abdominal de gran magnitud y de gran valoración según lo que vimos anteriormente, y pues este dolor abdominal lo que provocaba en la paciente pues era que incrementara también su presión abdominal, pues razón por la cual se realiza un examen subjetivo de este componente al realizar el screening de movimiento anteriormente mencionado. Según la escala de Perflex nos da un nivel de 80, lo que indica incomodidad en la paciente, que provoca adaptaciones duraderas en los componentes plásticos, elásticos e inextensibles para los músculos piramidal, obturador interno y externo, gemelos, sóleos, pectoral mayor e isquiotibiales con mayor predominancia. En cuanto a la categoría de desempeño muscular, encontramos que la paciente presenta una calificación que fue valorada a través de la escala muscular MRC de 1/5, que indica una contracción débil en la musculatura de trapecio, pectoral mayor, pectoral menor, deltoides, romboides, redondo mayor, menor, transverso del abdomen, oblicuo mayor y menor, tibial anterior, glúteo mayor, medio, tensor de la fascia lata, vasto interno y externo, gemelos y sóleos, y una calificación de 2/5 que indica movimiento activo sin oposición de la gravedad para orbicular de los ojos, orbicular de los labios, frontal, superciliar, piramidal de la nariz, esplenio de la cabeza, tríceps, bíceps braquial, braquial anterior, tríceps, isquiotibiales, psoas y recto anterior. Y también es importante mencionar que aunque no se puede hacer una valoración objetiva en cuanto a la musculatura respiratoria, sí es importante llevarla a cabo, razón por la cual pues se hizo a través de la funcionalidad que ejercía esta musculatura en la paciente, en donde se vio gravemente comprometida debido pues a su intervención quirúrgica, razón por la cual encontramos entonces que tanto el diafragma como los músculos intercostales externos e internos presentan una debilidad. En cuanto a la categoría de actitud postural, entonces se hizo un test observacional en donde se encontró en una vista anterior y la paciente estando en una posición supina, una cabeza en rotación e inclinación derecha, un hombro derecho ascendido, hombros protuidos, pliegues mamarios asimétricos, flancos disminuidos, brazos en semiflexión, aducción y leve rotación interna, tórax hiperesténico, abdomen abierto con prominente masa grasa y dispositivo de BAC, pliegue inguinal no visible, debido pues también a su índice de masa corporal, caderas en rotación externa completa, rodillas en semiflexión y arco plantar externo en contacto directo con la cama de manera bilateral. En cuanto a la categoría de medidas antropométricas, en la realización de peso y talla, o tallímetro y balanza, se encontró que la paciente tiene una talla de unos 54 centímetros, encontramos un peso de 104 kilogramos y un índice de masa corporal del 43, lo que nos indica que la paciente se encuentra con un índice de masa corporal que se califica como obesidad mórbida. En cuanto al dominio integumentario, entonces encontramos que en la categoría de integridad integumentaria, la paciente presenta en cuanto a las propiedades tróficas y mecánicas de la piel, propiedades tróficas como el color en hiperpigmentación, una textura hipotrófica y adheridas a un plano profundo, una continuidad alterada y una temperatura normal. En cuanto a las propiedades mecánicas, encontramos que la consistencia está tensa, la extensibilidad y la elasticidad se encuentran alteradas. Es importante mencionar que la paciente pues se encuentra con el abdomen abierto y bajo un sistema de BAC, de presión negativa. Su herida quirúrgica es de 20 centímetros
y además que pues se encuentra en una fase de proliferación según pues las fases de cicatrización y además no se encuentra con signos de infección. También se realiza la escala de Braden, en donde se obtiene un puntaje de 14/16, en donde tenemos en cuenta que la paciente cuenta con un alto riesgo de padecer úlceras por presión, y una escala de Norton, en donde la paciente también presenta un alto índice para padecer de escaras por presión, pues debido a su inmovilidad y su aumento en la masa grasa. Bueno, continuando con el tratamiento de la paciente, entonces nos permitimos generar el objetivo general, el cual es prevenir la progresión de la enfermedad por medio de un plan fisioterapéutico, evitando el deterioro neuromusculoesquelético y cardiopulmonar, facilitando su retorno a las actividades cotidianas. Entre los objetivos específicos, entonces tienen un orden específico también, en el cual el primero sería disminuir el edema mediante la elevación de los miembros inferiores, favoreciendo la eliminación de los líquidos que permitan un adecuado proceso de cicatrización y el movimiento articular. Regular la presión ortostática a través del posicionamiento en cama, mejorando las propiedades inotrópicas y cronotrópicas del corazón, permitiendo una estabilidad hemodinámica que garantice el adecuado aporte sanguíneo hacia las demás partes del cuerpo. Evitar los puntos de presión por medio de los cambios de posiciones de acuerdo al protocolo de la clínica, impidiendo el aumento de la presión capilar que pueda generar el desarrollo de escaras o úlceras por presión. Reeducar el patrón ventilatorio por medio de diagonales de facilitación neuromuscular propioceptiva, mejorando la biomecánica respiratoria que facilite la ampliación de la caja torácica. Mejorar el rango de movimiento articular a través de la cinesioterapia activa asistida, evitando la rigidez articular generalizada pues, que tiene la paciente o que le puede llegar a generar por estar en inmovilización. Disminuir la retracción muscular mediante estiramientos pasivos, aumentando el brazo de palanca que mejore la biomecánica articular. Y por último, mantener la fuerza muscular por medio de ejercicios isométricos que prevengan la pérdida de las unidades sarcoméricas. Entonces, para esta primera parte de la prescripción, se tuvo en cuenta pues como tal la fisiología y como tal la dosificación de los ejercicios, en el cual el primero, la elevación de los miembros inferiores, va a ser de un modo pasivo, con una duración de 45 segundos, una serie de 3 repeticiones, preferiblemente 2 veces al día, y un descanso de 30 segundos entre repetición, con una intensidad de VO2 máximo del 10%. Entonces hablamos de la fisiología. Dice que independiente de la causa del edema, la elevación con almohadas o la elevación puede mejorar un alivio si se hace pues varias veces al día y si se realiza a una altura de 30 a 40 centímetros. Esto pues se da producto de la acción de la gravedad que genera como tal el vaciamiento desde las zonas más distales hacia el centro del cuerpo, para que estos líquidos sean eliminados de forma natural en el riñón, pues a través de la orina. El posicionamiento en cama va a ser en modo pasivo con ayuda de la cama y de la sábana. La posición pues va a ser de estar en supino a estar en un sedente largo, una duración de 2 minutos con una intensidad de acuerdo a la tolerancia de la paciente, vigilando siempre los signos vitales, y una frecuencia de 2 a 3 veces al día. 2 veces al día preferentemente, con una inclinación de 45 grados, y si el paciente tolera pues se puede aumentar este ángulo hasta pues máximo los 90 grados. Y el descanso, si el paciente pues lo requiere, pues se pueden hacer algunas pausas en algunos momentos para que
para que no haya como tal esa descompensación que se genera pues al cambiar la posición. Entonces se dice que en la postura erguida hay una activación de los varoreceptores a nivel de la carótida y de la aorta. Entonces esto que produce un descenso de la presión arterial y provoca la inhibición del sistema nervioso parasimpático y activa pues como tal el simpático. Esto pues da como resultado aumento de los niveles en sangre de adrenalina y noradrenalina y de la actividad de la renina, elevando la resistencia arterial periférica y el gasto cardíaco para mantener la presión arterial. Cuando un paciente, pues como la del caso, permanece tanto tiempo en esa posición de supino, pues hay una disminución de la presión arterial debido a que pues en esa posición digamos que está en una zona de confort en la que el corazón pues no tiene que hacer tanto esfuerzo para poder suplir las demandas. Entonces, la idea es con estos ejercicios empezar a adecuar a la usuaria para que su corazón empiece a resistir los cambios de posiciones y empiece nuevamente a activar este sistema que se pierde al estar tanto tiempo en esa posición. Continuando con la prescripción del ejercicio, la siguiente estrategia que vamos a mirar son los cambios de posiciones. La prescripción con la cual se planteó esta estrategia se debe realizar de modo pasivo con ayuda de la sábana o de la camilla. Se debe realizar con una duración de 2 horas por posición. La frecuencia debe realizarse todos los días. Se deben evitar zonas de presión o que puedan llegar a quedar arrugas, objetos debajo del paciente, y se debe realizar con una intensidad del 10% del VO2. Fisiológicamente lo que buscamos es evitar las úlceras por presión, ya que estas se producen como consecuencia de aplastamiento tisular entre una prominencia ósea y la superficie externa durante un periodo de tiempo prolongado. La presión capilar máxima se cifra en torno a los 20 milímetros de mercurio y la presión tisular media entre los 16 y 33 milímetros de mercurio. La presión superior ejercida sobre un área concreta durante tiempo prolongado desencadena un proceso isquémico que, si no se revierte a tiempo, origina muerte celular y a su vez necrosis. Esto planteado por Arango y colaboradores en el año del 2014. La siguiente estrategia es la cinesiterapia, la cual se debe realizar con un modo activo asistido, 5 repeticiones, una serie en las articulaciones de hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, cuello de pie, y la frecuencia se debe realizar 2 veces al día con una intensidad del 10%. Fisiológicamente, lo que buscamos con las movilizaciones en los pacientes en UCI articularmente trae beneficios, ya que la recirculación del líquido sinovial evita las adherencias producidas por la falta de movimiento y la fricción genera lo cual genera un proceso en que las fibras de colágeno no se producen correctamente, y esto causa patologías desencadenantes que al mismo tiempo van a finalizar en una rigidez articular. La siguiente estrategia son estiramientos, los cuales se van a realizar de modo pasivo con una duración de 30 segundos en cadenas musculares tanto de miembro superior e inferior, series de 3 con descansos de 15 segundos entre serie, una frecuencia de 2 veces al día. La explicación fisiológica parte desde el punto de vista biomecánico, ya que esto genera 2 respuestas, un CRIT o una deformación progresiva y una relajación de la fuerza. El primero sucede cuando se somete un tejido viscoelástico a la acción de la carga constante durante un periodo de tiempo e inicialmente se produce una deformación rápida y esta va progresando a una deformación lenta, de manera, como ya lo había mencionado, progresivamente y hasta llegar a alcanzar un equilibrio. La relajación muscular ocurre cuando el material viscoelástico, en este caso la unión miotendinosa, se mantiene en una longitud constante durante un periodo de tiempo prolongado, según Ramírez y colaboradores en el año 2006. Los ejercicios isométricos se planteó con un modo activo, series de 2 repeticiones, series de 2 con 5 repeticiones, una duración de 8 a 10 segundos, mantener la contracción y con un descanso de 1 minuto entre serie y la frecuencia día de por medio.
Fisiológicamente lo que buscamos es evitar la atrofia muscular excesiva, dado que hay una desintegración de miofibrillas extrínsecas de las líneas Z y daño mitocondrial entre las fibras tipo 1. Por consiguiente, cuando el músculo se atrofia se reduce el porcentaje de fibras tipo 1 como el área transversal de la misma. El deterioro articular, así como la alteración de las nuevas fibras de colágeno y al mismo tiempo al introducir estímulos con carga bajas para que se permita el aumento de la síntesis de las fibras de colágeno y su correcta disposición para que no se generen acortamientos de las fibras musculares y se reduzcan los brazos de palanca, generando así pérdida de la calificación de la fuerza muscular. Y la última estrategia, pero no menos importante, es la reeducación del patrón ventilatorio. Se trabajó de modo pasivo. La técnica es FNP con la diagonal de dedos de flexión bilateral con manejo de la respiración. Se realizan 2 series con 5 repeticiones, descanso de 30 segundos entre serie, frecuencia 2 veces al día y la intensidad 10% del VO2 máximo. Lo que se busca fisiológicamente con este ejercicio es trabajar de forma sincrónica con el patrón y el ciclo respiratorio, contribuyendo a una mejora en el trabajo de la caja torácica, favoreciendo una mayor distensibilidad, mejorando el retroceso elástico y disminuyendo el volumen minuto, permitiendo mejorar la condición física, optimizando la capacidad de resistencia y fuerza muscular necesaria para cumplir con la demanda de oxígeno, según Suárez y colaboradores en el año 2010. Para finalizar, aquí encontramos todas las referencias bibliográficas de las cuales se sacaron la mayoría de los trabajos y con la cual se sustenta cada uno de ellos. Muchísimas gracias y gracias por la atención prestada.